Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión donde vamos a explorar una de las fronteras, yo diría, más fascinantes de la inteligencia artificial. Hoy el tema no va de sistemas que simplemente siguen órdenes, no. Hoy vamos a hablar de algo que se acerca mucho más a la idea de un aprendizaje de verdad. IAs que se corrigen, que mejoran y que se especializan ellas solitas en campos que son increíblemente complejos. Y para guiarnos tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que da para pensar bastante. El título es Quant Agent, en busca del santo grial del trading mediante un modelo de lenguaje grande que se automejora. Nuestro objetivo hoy es desgranar esto, entender cómo funciona esta tecnología. O sea, cómo un agente de IA, un agente autónomo, aprende a moverse en un entorno tan competitivo como la inversión financiera. La pregunta del millón, vamos, ¿cómo se las arregla una IA para mejorarse a sí misma? Y el lío aquí, que yo creo que es fácil de entender, es que los modelos que todos conocemos, tipo GPT, son generalistas. Totalmente. Son como una navaja suiza, ¿no? Te escriben un correo, te resumen un texto, te pican algo de código, pero claro, de ahí a ser un experto de talla mundial en finanzas cuantitativas hay un trecho enorme. ¿Cómo se da ese salto? Porque no basta con darle a leer toda la Wikipedia financiera, eso está claro. Totalmente. De hecho, el propio artículo empieza justo por ahí, reconociendo que los métodos que se han usado hasta ahora, pues, se quedan cortos. Por ejemplo, el más conocido es el fine-tuning, el ajuste fino. La idea en sí es buena, ¿eh? Coges un modelo generalista y lo reentrenas con un montón de datos muy específicos del sector. En este caso, de finanzas. Exacto. El problema es que para que eso funcione de verdad, necesitas un conjunto de datos que sea gigantesco, impoluto y de una calidad altísima. Y claro, crear algo así es carísimo, lentísimo y requiere miles de horas de expertos humanos etiquetando, validando. Cuello de botella brutal. Es un cuello de botella total. O sea que el conocimiento experto humano sigue siendo la materia prima, que es escasa y es cara. Justo. Y la otra técnica que se usa mucho, la que llaman RAG, generación aumentada por recuperación, pues tropieza con la misma piedra. En este caso el modelo no se reentrena, sino que consulta una base de datos externa para tener más contexto antes de responder. ¿Suena bien? Suena genial, sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién crea esa base de datos? ¿Y quién la mantiene para que sea perfecta y esté siempre al día? El reto de fondo, sobre todo en un campo como la creación de alfas financieras, que son, para que nos entendamos, estrategias que intentan predecir el mercado, es que construir esa base de conocimiento es un trabajo titánico. A veces simplemente no es viable. Vale, entonces, si el ajuste fino es carísimo y el RAG depende de una base de datos que muchas veces ni existe, parece un callejón sin salida. ¿Cómo rompe el artículo este círculo? ¿Hay alguna forma de visualizar esta nueva arquitectura que proponen? La hay. Y yo creo que la mejor forma de entenderla es... imagina un chef en prácticas que quiere crear un plato revolucionario. Ok. Este chef no se lanza directamente a prepararlo para el crítico gastronómico más famoso del mundo. Sería un suicidio. Se la pegaría, sí. Claro. Lo que hace es encerrarse en su cocina de pruebas. Ahí puede experimentar con ingredientes, probar técnicas, equivocarse 10 veces, ajustar las proporciones, todo en un entorno que es seguro y de bajo coste. Este proceso de ensayo y error, de refinar la receta en privado, es lo que el artículo llama el bucle interno. Me gusta la analogía. Es un laboratorio de ideas donde equivocarse es barato. Justo. Y una vez que el chef, después de muchos intentos, cree que tiene una versión del plato que es de verdad buena, entonces, y solo entonces, da el siguiente paso. Prepara el plato y se lo presenta al crítico. Y el veredicto del crítico es la verdad absoluta, es el feedback del mundo real. La prueba de fuego. Eso es. A lo mejor al crítico le encanta, o a lo mejor le dice que la textura no funciona. Con esa información, que es súper valiosa, el chef vuelve a su cocina, actualiza su recetario personal y aprende. La próxima vez, su punto de partida será mucho mejor. Este segundo ciclo, el de la validación real, es el bucle externo. Entendido. Es una arquitectura de aprendizaje a dos velocidades, una para experimentar rápido y otra para aprender de la realidad. Si nos metemos en esa cocina de pruebas, en ese bucle interno, ¿qué piezas encontramos ahí dentro? Pues dentro de ese entorno simulado hay 4 componentes clave. El primero es el escritor.
Es un LLM que actúa como el chef creativo. Su trabajo es generar una solución que en el caso de Quantas Engine es escribir el código en Python para una nueva señal de inversión. Y luego tenemos al juez. Un momento, un momento. ¿El juez es otra IA? ¿Estamos hablando de una IA que juzga el trabajo de otra IA? Efectivamente. El juez puede ser otro LLM o un sistema de reglas más tradicional. Y su papel es crucial. No decide si la estrategia va a ganar dinero en el mercado, eso es imposible de saber a priori. Lo que evalúa es la calidad de la implementación. Ah, vale. Le dice al escritor si el código es robusto, si es eficiente, si tiene sentido lógico, basándose en todo lo que el sistema ha aprendido hasta ese momento. Le da una puntuación y, lo más importante, le da consejos muy concretos para mejorar. O sea, como un mentor, un revisor de código senior que te dice esto no, esto sí. Exacto. El tercer elemento es la base de conocimiento, que sería el recetario personal de nuestro chef. Y aquí está la magia. Esta base de conocimiento no es un libro que le damos nosotros, es un diario de campo que el propio agente va escribiendo, cada estrategia que genera, el diálogo con el juez, las puntuaciones y luego veremos los resultados del mundo real. Todo se archiva ahí. Está literalmente creando su propia sabiduría a partir de la experiencia. Soluciona el problema de no tener los datos de entrenamiento perfectos desde el principio. Es increíble. Se está escribiendo su propio libro de texto a medida que aprende. ¿Y el cuarto elemento? El diálogo entre el escritor y el juez para una tarea concreta. Es el registro de todo el proceso de refinamiento de una idea. Y es fascinante ver ese diálogo en acción. El artículo da un ejemplo muy claro. Le piden a la gente que cree una señal basada en un patrón de análisis técnico clásico. 3 velas alcistas consecutivas, que en teoría indica una tendencia de compra fuerte. Y la conversación entre el escritor y el juez es un verdadero pulso. Así es. El escritor empieza con una idea muy básica, casi ingenua. Su primer código es binario. Detecta el patrón y devuelve un 1 si ocurre y un 0 si no. Simple. Pero el juez le para los pies en seco. Le dice algo como, a ver, esto es demasiado simple, carece de matices. No basta con detectar el patrón, tienes que cuantificar su fuerza. Y además estás ignorando el volumen de negociación, que es clave. Un rechazo en toda regla. ¿Y qué hace el escritor? ¿Se rinde? Que va, como un buen aprendiz, lo vuelve a intentar. En la segunda versión intenta incorporar el volumen y algo de fuerza. Pero el juez, que ahora es más exigente, vuelve a rechazarlo. Y con críticas mucho más técnicas, en plan, vale, lo has intentado, pero la lógica de tu código es incorrecta. Y la forma en que mides la fuerza no es robusta. Puede dar resultados absurdos. Vamos, que es un mentor implacable. Implacable. No le deja pasar ni una. Le obliga a subir el nivel. Entiendo. Exactamente. Y es al tercer intento cuando se produce el salto de calidad. El escritor entrega un código mucho más profesional, cuantifica la fuerza del patrón de forma inteligente, usa una escala logarítmica para el volumen para que no distorsione, gestiona bien los datos que puedan faltar. Es una solución robusta. Y esta vez sí, el juez le da su aprobación. Lo importante aquí es que todo este debate, todo este pulido, ha ocurrido en casa, a bajo coste y muy, muy rápido. Claro, se ha ahorrado el coste tanto computacional como de tiempo de probar las 2 primeras versiones, que eran mediocres, en un entorno real. Ha llegado a la prueba final, por así decirlo, con los deberes hechos. Entonces, una vez que tiene esa receta aprobada por el mentor, ¿qué pasa? ¿Cómo se enfrenta al mundo real? Pues ahí es donde entramos en el bucle externo, el que conecta a la gente con la realidad. Esa tercera versión del código, la buena, se somete a un backtesting. Esto es una simulación histórica. Se ejecuta la estrategia sobre datos pasados del mercado para ver qué rendimiento habría tenido. La prueba de fuego, el veredicto del crítico gastronómico. Exacto. Los resultados de este backtest, métricas como el coeficiente de información, que mide la capacidad predictiva, o el ratio de Sharpe, que mide el retorno ajustado al riesgo, son el estándar de la verdad. Y supongo que ese resultado, ya sea bueno o malo, es lo que vuelve a la base de conocimiento, ¿no? Ese es el paso crucial que cierra el círculo. El feedback real, el veredicto del crítico, se añade a la base de conocimiento junto con la estrategia, su código final y todo el diálogo que llevó a su creación. Entiendo el ciclo. Se pule la idea en privado, se prueba en público y se apunta al resultado.
Pero, ¿cómo se asegura el sistema de no repetir los mismos errores? ¿Cómo se traduce ese apunte en el recetario en ser más listo la próxima vez? Esa es la clave de la automejora. Se traduce de dos maneras. Primero, el juez se vuelve más inteligente. Ahora tiene un nuevo caso real en su historial. La próxima vez que evalúe una idea parecida, podrá comparar y decir, ojo con este enfoque, porque la última vez que probamos algo así, el resultado en el mundo real fue este. Su criterio se va calibrando con la realidad. Ah, claro. Y segundo, el escritor también aprende. Ahora tiene en su base de conocimiento un nuevo ejemplo completo, de alta calidad. Idea, debate, código final y resultado real, del que puede aprender para futuras tareas. Es un efecto de bola de nieve. Cada ciclo completo hace que todo el sistema sea un poquito más experto. Todo esto suena genial en teoría, pero ¿lo han probado? ¿Funciona de verdad o es solo un concepto elegante en un papel? Lo han probado, y los resultados son la parte más sólida del artículo. Pusieron a QuantAgent a trabajar, a generar cientos de estas señales de inversión en un universo de 500 acciones del mercado chino durante 2023. Y los datos que muestran son muy claros. ¿Qué es lo que más destaca? ¿Qué te llamó más la atención? Pues primero que el aprendizaje es acumulativo, y es real. Hay un gráfico en el artículo, la figura 5, que es muy elocuente. Muestra el error de un modelo de Machine Learning que se entrena usando las señales que QuantAgent va creando. Y la línea del error cae en picado a medida que QuantAgent genera más y más señales con el tiempo. O sea, que acierta más. Demuestra que las señales que producen no son aleatorias, sino que cada vez son mejores, tienen mayor poder predictivo. El sistema, de verdad, aprende. No solo genera ideas cada vez mejores. Exacto. Y el segundo punto es la calidad. En otra figura, comparan las primeras señales que generó el agente con las que generó mucho más tarde, después de decenas de ciclos, y el resultado es que las señales más tardías son significativamente más fieles y precisas a la idea de inversión que se le pidió. No solo se vuelve mejor prediciendo, sino también mejor interpretando y ejecutando. Se vuelve un programador más sofisticado. Entiendo. Y por último, demuestran que el sistema completo con los dos bucles es muy superior a versiones simplificadas que solo usan uno de los dos. Cada pieza del puzzle es fundamental. O sea que el método funciona. Y por lo que veo en el artículo, no se quedan ahí, sino que además le dan una base matemática muy formal, ¿no es así? Sí, y eso le da una robustez al trabajo tremenda. No es solo un truco de ingeniería que funciona por casualidad. Modelan todo el proceso usando un marco matemático estándar del aprendizaje por refuerzo que se llama proceso de decisión de Markov. Y dentro de ese marco demuestran que su método es probablemente eficiente. Dicho en cristiano, esto significa que si dejas a la gente funcionar durante suficientes ciclos, está matemáticamente garantizado que va a converger hacia una solución cada vez mejor. Hay una teoría sólida que lo respalda. Exacto, una teoría que explica por qué funciona. ¿Vale? La tecnología es potente, funciona, tiene base teórica, pero llevémoslo a la práctica. Todo este proceso de diálogo entre IAs, el backtesting, suena a que consume una cantidad de recursos brutal. Hablamos de costes. Has dado en el clavo. Esta potencia no es gratis. Cada iteración en el bucle interno, cada mensaje entre el escritor y el juez consume tokens del LLM. Y cada ciclo del bucle externo requiere un backtesting completo, que es un proceso computacionalmente muy pesado. Claro, esto me suena. Es como cuando intentas usar una IA para generar imágenes y en 10 minutos has quemado todos tus créditos del mes intentando que dibuje una mano con 5 dedos. A la escala a la que opera QuantAgent, con cientos de acciones, años de datos, el coste de cada ciclo debe ser astronómico. Es exactamente esa misma idea, pero a una escala industrial. El artículo es transparente en esto, ¿eh? El coste computacional, y por tanto el económico, escala de forma muy significativa con el número de iteraciones. Es una tecnología tremendamente poderosa, pero desde luego no es barata, ni de entrenar ni de ejecutar. Está pensada para problemas de muy alto valor, donde la inversión se justifica. Muy bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas de hoy, diríamos que hemos analizado un marco de dos bucles que permite a los agentes de IA mejorar por sí mismos. Tenemos un bucle interno, que es como una cocina de pruebas para refinar ideas de forma rápida y barata. Y luego un bucle externo, que las contrasta con el mundo real y usa esa experiencia para hacer más inteligente a todo el sistema. Y el caso de QuantAgent demuestra que esto no es ciencia ficción.
que funciona en un campo tan difícil como las finanzas. Para mí, la conclusión principal es que este sistema ataca uno de los grandes retos de la IA. No se trata solo de usar el conocimiento que ya existe en el mundo, sino de cómo una máquina puede crear conocimiento experto de forma autónoma, cómo puede construir esa base de datos especializada sin que un humano tenga que estar alimentándola constantemente. Es un paso, yo creo, importante hacia sistemas que no solo consumen información, sino que generan y refinan su propia experiencia. Y eso me lleva a una última reflexión, una idea para darle vueltas. El artículo se centra en las finanzas, que es un campo de pruebas ideal. Hay muchísimos datos, es fácil simular el pasado con el backtesting, pero este patrón, esta danza entre refinamiento simulado y aprendizaje real, es universal. ¿Qué pasaría si aplicamos este mismo esquema a otros campos? Es una pregunta muy potente. Piensa en un agente que diseñe nuevos fármacos. Podría probar millones de configuraciones de moléculas en una simulación, ese sería su bucle interno, y luego aprender de los resultados reales de un número mucho más pequeño y caro de ensayos de laboratorio, que sería su bucle externo. O un agente que optimice redes logísticas globales, o que ayude a descubrir nuevos materiales con propiedades que ni imaginamos. La pregunta que a mí me queda en el aire es, ¿podría ser este el mecanismo fundamental que permita a las IAs pasar de ser herramientas que ejecutan tareas a convertirse en verdaderos colaboradores del descubrimiento científico? Con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.